Querida familia de la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. El tema de hoy es sola escritura, qué significa y cómo se aplica eso. Así que vamos a ir a lo primero. Cuando te regalaron una Biblia, cuando empezaste a leer la palabra de Dios, me imagino que de bastante chiquitito, ¿sí? Me imagino que tenés varias clases de Biblia en tu casa, ¿sí? Puede ser que tengan Biblias del niño, Biblias de estudio, Biblias con letra chica, Biblias con letra grande, Biblia de bolsillo, esa que se dan los gedeones, ¿no? Del hotel, ¿sí? Esa ayuda bastante a zafar a uno a veces. Biblias. Pero vamos a empezar por lo primero. ¿Saben qué significa la palabra Biblia? Cuando alguna vez estudiamos los libros de la Biblia, ¿por qué dijimos los libros de la Biblia si la Biblia es un libro? ¿O será que no es así? La palabra Biblia significa libros en plural. Porque ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos del Antiguo y cuántos del Nuevo? ¿Se acuerdan? Del Antiguo Testamento, 39. Del Nuevo Testamento, 27. Si no me falla la cuenta, da 66. Después miren en casa, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, de esos 39 libros, tenemos los libros de Moisés, los primeros 5 libros. A ver si se acuerdan del primer libro, ¿cuál era? Génesis. Segundo libro, Éxodo. Después, Levítico. Después, Números. Y después, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros se llaman Pentateuco, porque son 5, los libros de Moisés. Luego vienen los libros históricos, ¿no? Desde Josué hasta Esther, los libros poéticos. Díganme algún libro poético. Salmo, muy bien. Job también, Eclesiastés, Cantares. Y después vienen los libros de los profetas mayores y los profetas menores, obviamente. Díganme algún libro de un profeta mayor. Isaías. Muy bien. ¿Saben por qué se llaman profetas mayores? Porque tienen más capítulos los libros. Por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos. Y si vamos a los profetas menores, que son 12, tenés, por ejemplo, el profeta menor Abdías, que tiene ni siquiera capítulos, tiene versículos el libro. Así que tené cuidado cuando busques Abdías, porque si te pasás muy rápido no lo vas a encontrar. Por esa razón es importante memorizar los libros de la Biblia para encontrarlos fácilmente. ¿Saben cuál es el profeta menor preferido de mi hijo? El de la escuela bíblica, ese. Jonás no le hizo caso. ¿A qué? A la palabra de Dios. ¿Y qué pasó después con Jonás? ¿Qué pasó? Se lo tragó un pez. Miren lo que pasa por no hacer caso a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que no somos como Jonás? Dios nos dice con su palabra, vamos para allá. Y uno dice, no, me encapricho, voy para acá. ¿Saben cuando él subió al barco, Jonás, para dónde se fue? Dice la Biblia que fue hacia Tarsis. Pero Tarsis ustedes hoy lo conocen con otro nombre. España. Así que si te querés ir a España por este país de morondanga que tenemos, estás como Jonás. Pero Dios dice, no, anda para el otro lado, anda a Nínive, anda a predicar la palabra de Dios allá. Ese pueblo no lo conoce. Prácticamente nos dice, no te vayas a España. Anda a Bolivia, quédate por acá. Anda a las provincias argentinas que no conocen la palabra de Dios. La misión. Biblia y misión van de la mano, querida iglesia. La palabra de Dios nos impulsa a una acción misionera, porque nuestro Dios es misionero. Fíjense, el Padre envió ¿a quién? A su Hijo Jesús al mundo. Y su Hijo nos envió su Espíritu Santo desde Pentecostés. ¿Para qué? Para que nosotros creamos su santa palabra, para que vivamos en fe, en esperanza y en amor. Bueno, y vamos a un poco al Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, los primeros 4 se llaman los Evangelios.
evangelios. A ver si los recordamos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy leímos la lectura de Marcos 9, ¿sí? Donde dice Cristo esto tan duro, tan fuerte. La palabra de ley dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, y pensemos quiénes pueden ser los pequeñitos que creen en Jesús. Miren la palabra dura de ley. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Chicos, lo voy a explicar. Antiguamente, para conseguir la harina, no había esto de la fábrica, los molinos harineros. Había un burro atado a un palo, ¿sí? Ese palo estaba atado a un eje y ahí había una rueda de molino y el burro giraba horas alrededor y la piedra de molino giraba sobre otra piedra plana y iba machacando y triturando el grano. Y así se hacía la harina. No sé si alguna vez vieron eso. Bueno, esa piedra de molino, dice Cristo, mejor sería que se le sacase del burro y se le pusiera al que haga tropezar en la fe a los pequeñitos que creen en él. Y que no solamente se le colgase la piedra, se le arrojase al mar. Así como Jonás. Pero Dios fue más misericordioso con Jonás que con esta gente. Los pequeños que creen en Jesús, en este caso específico, no son los niños, son los débiles en la fe. Los que están ahí temblequeando en la fe, que sienten dudas, aflicción, dolor. Y cuando viene alguien en nombre de Dios, en lugar de darle consuelo, palabra de perdón, palabra de paz, ¿qué hace? Le oprime más todavía. Lo que Cristo está hablando acá es de un tipo de violencia muy específico que no sé si alguna vez lo he mencionado, creo que no. Es la violencia espiritual. Está la violencia doméstica, violencia social, la violencia física, pero la violencia psicológica, pero la violencia espiritual, ¿la han escuchado? Claro, está mezclada junto con violencia física y psicológica, pero la violencia espiritual es cuando yo soy piedra de tropiezo para que otro que necesita el Evangelio, necesita la palabra de Dios, yo le impido eso. Entonces yo me convierto en ¿qué? No en un cristiano, en un anticristo. ¿Y Cristo qué dice? Esa gente, esa chusma, hay que agarrar, ponerle una piedra de molino al cuello y tirarlo al mar. Que se vayan al infierno. Porque ponen tropiezo a los débiles y a los pequeñitos que creen en mí. Realmente, ¿qué vemos acá Jesús? ¿Está bastante contento o está bastante indignado? Está furioso, enojadísimo con aquellos que en nombre de Él, que deberían representarle, en lugar de transmitir la palabra claramente enseñada y saber aplicar ley y evangelio, ¿qué hacen? Oprimen al que necesita ser levantado. Matan espiritualmente al que necesita ser animado y edificado en la fe. Por eso, en esta palabra encontramos una palabra de arrepentimiento para todos aquellos que en una posición de poder, de liderazgo o de enseñanza usamos mal la palabra de Dios. Miren cuánta responsabilidad. Escuchando estas palabras realmente me da temor y temblor subir al púlpito, por ejemplo. No quiero y tengo temor de Dios. Y ahí está el punto. No quiero ser castigado por Dios por enseñar mal. De ahí viene la importancia de que ustedes, la iglesia, los padres de familia, los jefes de hogar, estén atentos a lo que se enseña y a lo que se predica en la iglesia, tanto aquí como allá. No vaya a ser que yo sea piedra de tropiezo para los demás. O en el caso de la casa, el jefe de hogar termine siendo piedra de tropiezo para los pequeñitos. Por ejemplo, el niño quiere ir a la iglesia y los padres dicen no. ¿Se entiende? O quizás hasta los chicos, ¿no? Los padres dicen vamos a la iglesia. Los chicos dicen no. Ahí los pequeñitos que sufren son los padres, porque les duele en su corazón que los hijos no quieran oír la palabra de Dios. Por eso es una palabra para todos, para los pastores, para los jefes de hogar, para todos. Para todos es esta
palabra de exhortación. Fíjense que habla en triple sentido. Si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie te es ocasión de caer, o si tu ojo te es ocasión de caer. O sea, provoca escándalos en materia espiritual al otro. Y Jesús dice, ¿no? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. O sea, arrepiéntete. No la cortes literalmente, como dije. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Hay gente, queridos hermanos, que niega la existencia del infierno, así como niega la existencia del cielo. Recuerden este pasaje de Marcos 9 si alguna vez tienen que mostrar bíblicamente que existe el infierno, porque a veces no lo sabemos, pero ese no es tu destino. Hay alguien que ya padeció el infierno en la cruz por ti. ¿Se acuerdan que le contaba del burro que giraba alrededor de la piedra plana, que tenía atada la piedra de molino, ¿sí? Y giraba alrededor y se trituraba el trigo? En la Biblia, en Juan 12, Cristo dice que Él es el trigo de Dios. Y que si Él no da su vida, queda solo. Pero si Él da su vida, da mucho fruto. Fueron nuestros pecados y por ellos que Cristo, el grano de Dios, fue triturado en la cruz. Aguantó 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Nuestros quebrantos, nuestros delitos y transgresiones fueron sobre Él. El castigo de Dios fue sobre Él. Él padeció el infierno. Él fue carcomido por el gusano del pecado. Los látigos cayeron sobre Él para que por sus llagas fuéramos nosotros curados y salvados. En una ilustración que encontré sobre esto del burrito y de la piedra de molino, en una esquina del granero donde sucedía eso, ¿saben qué había? ¿Saben qué había en una esquina del granero donde el burro giraba y molía el grano? El pesebre. El pesebre. O sea, ya estaba anunciado y profetizado que aquel que nacería en Belén en un pesebre sería puesto sobre él la piedra de molino del pecado del mundo para darnos la vida eterna. Así que este texto, si se lo mira bien, esconde un precioso evangelio. La piedra de molino giró continuamente 6 horas sobre Cristo, por así decirlo, aplastándolo y machucándolo hasta convertirlo en polvo y harina. Siendo sepultado, descendió a los infiernos, pero al tercer día resucitó. Nos dio la vida eterna. Y ahora ha salado nuestra vida con el dulce y precioso consuelo de la paz para que tengamos ahora sal en nosotros, la sal que da sabor al mundo. Hasta uno podría ironizar, ¿qué tipo de cristianos somos? ¿Insípidos o salados? Él dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿No es cierto? Si la sal pierde su sabor, ¿cómo vamos a devolverle sabor? No se puede. Por eso dice, tened sal en vosotros mismos. Y ahí da la explicación, ¿qué significa tener sal en vosotros mismos? Tened paz los unos con los otros. Miren la obra preciosa de Cristo. Él nos da la paz para que ahora tengamos en nosotros la sal de la paz para dar, para que no seamos piedra de tropiezo, sino al contrario, sal que ilumina, sal que da sabor a vidas quebrantadas. Así que frente a la violencia espiritual nuestra, ¿qué vino de parte de Cristo? Amor. Amor perfecto. Amor duradero. Amor que da sabor a nuestro corazón, a nuestra alma. Que seamos una iglesia salada, en el mejor de los sentidos. Una iglesia que siempre tiene la sal que condimenta a aquellas vidas insípidas, tristes, con un abrazo, con un cariño, con una palabra positiva, interpretando en el mejor sentido las cosas. De eso se trata lo que habla la Biblia. Así que cuando hablamos de sola escritura o del mes de la Biblia, recordamos que esta es la forma correcta de aplicarla. Solamente ella es la máxima autoridad, Cristo es el corazón de la Biblia
el mensaje central, se enseña en forma de ley evangelio y además, sobre todo, cuando la aplicamos bien a la palabra de Dios, cuando salamos con su misericordia a aquellos que lo necesitan. Así sea. Que Dios nos ayude a esto. Amén.